18 de mayo de 2005. Madrid. Hotel Palace. Una sala de prensa abarrotada de periodistas, fotógrafos y cámaras de medio mundo. Los reporteros llevan más de una hora esperando. Algunos murmuran que no va a venir, que está demasiado enferma, que la última vez que alguien la vio en público llevaba un pañuelo en la cabeza y había perdido 15 kilos. Y entonces se abre una puerta lateral y entra ella. Rocío Dúrcal, la española más mexicana del mundo, la mujer que le puso voz a Amor Eterno, la que vendió más de 50 millones de discos cantando rancheras con acento de Madrid. Camina despacio, más despacio de lo que cualquiera la recuerda. Se sienta. Sonríe, pero es una sonrisa que duele, porque Rocío tiene cáncer, esta vez en los pulmones. Y todos en esa sala lo saben aunque nadie quiera decirlo en voz alta. Los periodistas le preguntan por México, por la música, por su familia. Y entonces alguien levanta la mano y hace la pregunta que llevaba años flotando en el aire. La pregunta sobre Juan Gabriel, sobre el hombre que le escribió las canciones más importantes de su vida, sobre el amigo que llevaba años sin hablarle. Rocío baja la mirada. El silencio dura 3 segundos, pero pesan como 30 años. Y entonces dice una frase que lo cambia todo. Ni siquiera me ha llamado para ver cómo me encuentro. 10 meses después, Rocío Dúrcal murió, en su casa de Torrelodones, el 25 de marzo de 2006, a los 61 años, rodeada de su familia pero no de él. Juan Gabriel no la llamó, no fue al funeral, no envió flores, mandó un mensaje de pésame por su página de internet. Y al mes y medio ya estaba organizando un homenaje multitudinario en el Auditorio Nacional de México. Un homenaje a la mujer a la que no le había levantado el teléfono ni una sola vez mientras se moría. Shaila Dúrcal, la hija menor de Rocío, lo resumió ante las cámaras con una frase que le partió el corazón a medio continente. Ahora sí haces homenajes y no hablas con ella. Hoy vamos a descubrir 4 cosas que rara vez se cuentan sobre la amistad más importante de la música latina. 4 capítulos que explican cómo 2 personas que se querían como hermanos terminaron sin hablarse mientras una de ellas se moría. Primero, lo que realmente pasó entre Juan Gabriel y el esposo de Rocío, el libro que fue retirado por orden judicial y las fotografías que Junior llamó fotomontaje. Segundo, la noche en que Rocío se subió a un escenario en Monterrey para pedirle perdón al hombre que le había dado sus canciones más grandes, y por qué ese abrazo no cambió absolutamente nada. Tercero, lo que Juan Gabriel le hacía a espaldas de Rocío mientras ella le cantaba al mundo sus canciones, la obsesión de copiarla que su propia hija reveló en televisión. Y cuarto, lo que pasó al mes y medio de la muerte de Rocío. El homenaje que indignó a la familia y la frase con la que Shaila lo destrozó ante las cámaras. Pero para entender cómo fue posible todo esto, hay que empezar por el principio. María de los Ángeles de las Heras Ortiz nació el 4 de octubre de 1944 en el barrio de Cuatro Caminos, Madrid, apenas 5 años después de terminada la Guerra Civil. Su familia era humilde entre las humildes, 6 hijos, una madre que lavaba ropa ajena, un padre que trabajaba en lo que podía. Rocío, la hermana mayor, dejó la escuela pronto y empezó como aprendiz de peluquera siendo todavía una niña. Barría el pelo del suelo mientras cantaba, y fue su propio abuelo quien reconoció esa voz antes que nadie, diciendo que era fresca como el rocío de la mañana. De ahí nació el nombre que la haría inmortal. En 1959, con apenas 15 años, se presentó en el programa de televisión Primer Aplauso y cantó con una potencia que dejó helado al plató. Entre los espectadores estaba Luis Sanz, cazatalentos y productor, que al día siguiente ya tocaba la puerta de su casa con un contrato bajo el brazo. Antes de ese contrato, Rocío ya había probado suerte en distintos concursos radiofónicos de canto, presentándose primero como Rocío Benamejí y después como Rocío Fiestas, buscando todavía el nombre y el camino que la definirían. Esos primeros años de tanteo, cantando en programas menores sin ningún tipo de garantía de éxito, forjaron en ella una disciplina de trabajo que mantendría durante toda su carrera. La costumbre de no dejar nada librado al azar, de ensayar cada detalle, de tratar cada aparición pública como si fuera la más importante de su vida, sin importar lo pequeño que fuera el escenario. La sacó de la peluquería,
La preparó durante 3 años con disciplina casi militar, y junto a ella eligió el nombre artístico, Rocío, como la llamaba su abuelo, y Dúrcal, un apellido que ella señaló al azar sobre un mapa de España, sobre un pueblo de Granada. En 1962, con 17 años, debutó en el cine con Canción de Juventud, y España entera se enamoró de esa chica morena de ojos enormes. Siguieron 15 películas en 15 años, todas con ella como protagonista absoluta. Entre esos títulos estuvieron Rocío de la Mancha en 1963, La chica del trébol, ese mismo año, Tengo 17 años en 1964 y Más bonita que ninguna en 1965, la película más taquillera de toda esa primera etapa de su carrera. Rocío se convirtió en la novia de España, la chica que todas las madres querían que su hija fuera, limpia, simpática, talentosa, trabajadora, con una voz que hacía sentir que el mundo era un lugar bonito. Cobraba cifras que en su momento resultaban astronómicas para una adolescente que apenas unos años antes barría pelo en una peluquería de barrio, y su rostro llenaba las carteleras de cine tanto en España como en buena parte de Latinoamérica. Fue en el rodaje de una de esas películas donde conoció a un grupo llamado Los Brincos, los Beatles españoles. Uno de ellos, Antonio Morales Barreto, a quien todos llamaban Junior, se convirtió primero en su amigo y, 4 años después, en 1969, en su esposo. Se casaron en el monasterio del Escorial, en una boda que fue acontecimiento nacional. Tuvieron 3 hijos, Carmen, Antonio y Shaila, esta última nacida en 1979. Junior tomó entonces una decisión inaudita para la época. Dejó su propia carrera musical para quedarse en casa y criar a los hijos mientras Rocío seguía brillando en los escenarios. Recuerden ese nombre, Junior, porque va a volver a aparecer en esta historia, y cuando lo haga todo va a cambiar. Mientras Junior se dedicaba a ser padre, la carrera de Rocío en España empezó a estancarse. Franco había muerto, el país se abría a otra cosa, y las películas musicales de niña prodigio dejaron de funcionar. En 1977, llegó a protagonizar una película llamada Me siento extraña, una cinta de cine para adultos completamente distinta a todo lo que había hecho hasta entonces, dirigida a un público muy diferente al que la había seguido durante 15 años. Según su coestrella Bárbara Rey, fue la única película de la que Rocío se arrepintió públicamente. La aceptó por problemas económicos, en un momento en que su carrera cinematográfica ya no le garantizaba la misma seguridad que en su juventud. Fue un fracaso comercial y un golpe considerable a la imagen que había construido con tanto cuidado durante más de una década. Tenía 33 años, 3 hijos y una carrera que se apagaba. Y ese fracaso terminó de convencerla de que necesitaba algo distinto, algo que la sacara del molde en el que la habían encasillado desde niña. En 1977, con 33 años, 3 hijos y una carrera apagándose, tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Se fue a México a reinventarse, y ahí la esperaba un joven compositor que ya revolucionaba la música latina. Un hombre que había crecido en un orfanato de Ciudad Juárez, que había dormido en la calle, que había estado preso en el penal de Lecumberri por una acusación nunca aclarada del todo, y que tenía el don más descomunal para escribir canciones que México hubiera producido en décadas. Se llamaba Alberto Aguilera Valadez. El mundo lo conocería como Juan Gabriel. Juan Gabriel escuchó cantar a Rocío y se enamoró de su voz como instrumento. Le propuso grabar un disco de rancheras, y ella, la estrella de las comedias musicales españolas, dijo que sí. El disco se llamó Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel, y fue doble disco de oro y platino solo en México. Su acento madrileño no desapareció con el mariachi, se mezcló con él, y creó algo que nadie había escuchado antes. Durante una década grabaron disco tras disco, 8 producciones entre 1977 y 1987, 35 discos de oro y 30 de platino solo en México. Rocío se convirtió en la cantante española que más discos ha vendido en la historia, más incluso que Julio Iglesias. En 1984 llegó el disco que los volvió inmortales para siempre. Canta a Juan Gabriel Volumen 6, con 2 canciones que ya no le pertenecen a nadie en particular,
le pertenecen a un continente entero. Costumbres y amor eterno. Juan Gabriel escribió esta última para su madre, que había muerto sin que él pudiera despedirse, y Rocío la cantó con tal dolor que la hizo suya para siempre. Ese disco vendió más de 10 millones de copias en el mundo, se convirtió en el sexto disco más vendido en la historia de México, y tanto Amor Eterno como Costumbres fueron declaradas Patrimonio de la Cultura Popular Mexicana. Una española de 4 caminos. Patrimonio Cultural de México. Amor Eterno es la canción que suena en cada funeral mexicano desde hace más de 40 años. La que pone la piel de gallina aunque se haya escuchado 1000 veces. La que un padre le canta a un hijo muerto o una hija a una madre que ya no está. Cuando se escucha esa canción, no se piensa en Juan Gabriel como compositor. Se piensa en Rocío, en su voz quebrándose exactamente en la palabra eterno. En esa manera tan suya de pronunciar cada verso como si estuviera hablando directamente con quien la escucha. Ese nivel de conexión emocional entre una intérprete y una canción que no escribió ella misma es, según coinciden distintos críticos musicales que han estudiado su carrera, uno de los fenómenos más singulares de toda la historia de la música popular en español. 1984 fue el año más alto de esa amistad. Se convirtieron en familia, viajaban juntos, cenaban juntos, compartían camerinos. Rocío lo llamaba Alberto, su nombre real. Él la llamaba Marieta, el apodo cariñoso que le puso su abuelo. Guarden esa palabra, Marieta, porque va a ser clave para entender el final. Pero debajo de esa amistad perfecta, crecía una grieta que nadie inspeccionaba. La industria musical de los años 70 y 80 funcionaba con contratos de exclusividad que ataban a los artistas durante años. Y aunque Rocío y Juan Gabriel fueran los mejores amigos del mundo, el negocio siempre mandaba. Las disqueras empezaron a pelear por los porcentajes de las regalías, y esa presión externa fue la primera capa de veneno que empezó a corroer la relación. Rocío grababa bajo el sello Ariola, mientras que Juan Gabriel tenía compromisos con otra compañía discográfica, y cada nuevo proyecto conjunto requería negociaciones que involucraban abogados, managers y ejecutivos de ambos lados, cada uno defendiendo los intereses económicos de su propia empresa por encima de cualquier consideración artística o personal. Ese sistema, según describieron años después distintas personas que trabajaron cerca de ambos artistas, generaba fricciones constantes que la amistad entre Rocío y Juan Gabriel lograba sobrellevar mientras todo iba bien, pero que se volvían insostenibles en cuanto aparecía cualquier otro tipo de tensión personal entre ellos. Ahora bien, llegamos a la primera de las 4 revelaciones que les prometimos, lo que realmente pasó entre Juan Gabriel y el esposo de Rocío. En 1985, un hombre llamado Joaquín Muñoz, ex Ministerio Público que había sido durante 4 años administrador y hombre de confianza de Juan Gabriel, publicó un libro titulado Juan Gabriel y yo. El libro, de 254 páginas, describía la vida privada del cantante con un nivel de detalle que solo alguien que hubiera estado ahí podía conocer, incluyendo fotografías. Y había una en particular que provocó el terremoto más grande. Una fotografía tomada en una habitación de Madrid, donde aparecía Juan Gabriel junto a un hombre que no era cualquier hombre. Era Antonio Morales Barreto, Jr., el esposo de Rocío y padre de sus 3 hijos, en una situación que Muñoz describió como íntima y comprometedora. El escándalo fue monumental. Juan Gabriel demandó a Muñoz, ganó la batalla legal, y el libro fue retirado de librerías y puestos de venta, aunque las copias ya circulaban y las fotos ya se habían visto. Junior lo negó durante toda su vida. Dijo que las fotos eran un fotomontaje fabricado por un empleado resentido. En 2008 publicó sus propias memorias acusando a Juan Gabriel de acoso y de espiar su intimidad con Rocío. En 2009, Muñoz lo demandó a él por difamación. En 2011, Junior volvió a publicar otro libro, esta vez acusando a Juan Gabriel de comportamientos obsesivos, pero nunca desmintió con la misma claridad la versión más extrema de lo que Muñoz había escrito. Negó las fotos, pero sobre lo que Muñoz describía con palabras, mantuvo un silencio elocuente. Hay que decirlo con total claridad.
La versión de Joaquín Muñoz nunca fue confirmada por ninguno de los tres protagonistas. Ni Rocío, ni Juan Gabriel, ni Junior hablaron nunca públicamente de este tema específico, ni una sola vez. El productor Gustavo Farías, que trabajó estrechamente con ambos artistas, rebatió la versión del triángulo amoroso y atribuyó la ruptura exclusivamente a problemas profesionales y de ego. Pero años después, en el programa Lazos de Sangre de la televisión española, Shaila Durcal, sin confirmar la versión de Muñoz, dijo que Juan Gabriel tenía una fascinación por su madre, que quería ser como ella, y que la relación con la familia Durcal Morales se volvió incómoda por razones que iban más allá de un problema de disqueras. Tres versiones de una misma ruptura, ninguna que contradiga completamente a las otras, y ninguna que sea, por sí sola, la historia completa. Rocío murió en 2006, Junior en 2014, Juan Gabriel en 2016. Ninguno de los tres volvió a hablar del tema, y ahora ya nadie puede hacerlo. En 1988, el mismo año en que se anunció oficialmente lo que la prensa llamó el divorcio artístico entre Rocío y Juan Gabriel, ocurrieron dos heridas más. Juan Gabriel le produjo un disco a otra cantante española, Isabel Pantoja, viuda de Paquirri y la mujer más mediática de España en ese momento. La prensa no tardó en hablar de una nueva musa, una nueva Rocío. Y ese mismo año, Rocío grabó Como tu mujer con canciones de Marco Antonio Solís, el Buki, algo que, según gente cercana a Juan Gabriel, él vivió como una infidelidad artística. Para él, Rocío no era una socia independiente. Era su instrumento, su creación, y verla cantar canciones de otro compositor fue una traición. Un año antes, en Puerto Vallarta, durante el rodaje del video de La Guirnalda, Juan Gabriel había enviado cámaras de televisión al set sin avisarle ni pedirle permiso a Rocío. Ella, furiosa, lo llamó por teléfono y le levantó la voz, algo que él, con su orgullo tan grande como su talento, no perdonó. Ninguno de los dos volvió a llamar al otro para disculparse, y la amistad más productiva de la música en español empezó a desmoronarse en silencio. No con un portazo, con un teléfono que dejó de sonar. Llegamos a la segunda revelación. La noche en que Rocío se subió a un escenario en Monterrey para pedirle perdón. ¿Y por qué ese gesto no cambió nada? Pasó una década entera, de 1986 a 1997, en la que las canciones que ambos habían creado seguían sonando en cada radio, en cada boda, en cada funeral de México y medio continente, mientras sus creadores no se dirigían la palabra. En algún punto de esos años, Rocío hizo algo que muy pocas personas en la industria del espectáculo se atreven a hacer. Viajó hasta Monterrey, la ciudad donde Juan Gabriel era prácticamente venerado. Pidió permiso a su manager sin que él lo supiera, y esperó detrás del escenario mientras él cantaba en pleno concierto. Cuando empezó a sonar Tu Abandono, una canción que él le había escrito, Rocío apareció por detrás. Juan Gabriel se dio la vuelta, la vio, se quedó paralizado. El público enloqueció. Ella caminó hasta él, lo abrazó, y ahí, delante de miles de personas, le pidió disculpas. Ella misma lo contó después. Pedí permiso a su manager, me la jugué. Aparecí por atrás, se dio la vuelta, se quedó sorprendido. Nos dimos un abrazo, le pedí disculpas delante de toda su gente, de su tierra. Lo dijo con esperanza, creyendo que ese abrazo significaba que la amistad podía renacer. Pero el abrazo fue real, las lágrimas fueron reales, y la reconciliación no lo fue. Se vieron un par de veces más, grabaron un disco por obligación contractual, y después, otra vez, nada. En 1993, un periodista le preguntó a Juan Gabriel sobre el distanciamiento, y él respondió: «Yo no le voy a hablar mal de ella ni de nadie jamás. Siempre que ella me necesite, yo estoy para servirle». Suena generoso, pero fíjense en lo que no dice. No dice «la voy a llamar», no dice «vamos a arreglar esto». Dice que está disponible si ella lo necesita, pero no da un paso. Ella fue quien cruzó el país para pedirle perdón. Él, con toda la elegancia de sus palabras, básicamente respondió: «Aquí estaré, pero no pienso moverme». En 1997, las disqueras, que habían sido parte del problema, se convirtieron en la solución temporal, porque había mucho dinero de por medio.
Lo sentaron a grabar juntos por contrato, no por amistad. El disco se llamó, con una ironía brutal, Juntos otra vez. Fue un éxito comercial aplastante, 2 discos multiplatino, más de 200,000 copias solo en Estados Unidos. Pero el propio productor Gustavo Farías reveló años después que, en la rueda de prensa de presentación, Rocío y Juan Gabriel literalmente no se hablaron. Él salía por el lado izquierdo del escenario, ella por el derecho. El día del lanzamiento oficial, lo presentaron por separado, él en México, ella en España, a miles de kilómetros de distancia. Se había planeado una gira internacional juntos que nunca se hizo. Se canceló por desacuerdos profesionales, aunque la verdad era más simple y más triste. No se soportaban estando en la misma habitación. Llegamos a la tercera revelación, lo que Juan Gabriel le hacía a espaldas de Rocío mientras ella le cantaba al mundo sus canciones. Shaila Durkal lo contó, con dolor y rabia contenida, en televisión española. Dijo que su madre se enfadó porque Juan Gabriel mandó a alguien de su equipo a espiar su vestuario. Entró a su camerino cuando ella no estaba. Tomó nota de un vestido que tenía preparado para un evento, y Juan Gabriel mandó a hacer una copia idéntica que usó en su propio escenario. Pero eso no fue lo peor. Después de la ruptura, Juan Gabriel empezó a cantar en sus propios conciertos las canciones que había escrito, pero que Rocío había hecho famosas: Amor Eterno, Costumbres, Me Gustas Mucho, Fue Tan Poco Tu Cariño. Canciones que el público asociaba con la voz de ella, con su acento madrileño, y que él estaba reclamando otra vez para sí mismo. Shaila lo resumió con una frase demoledora. Era como una fascinación de que quería ser como ella. Legalmente las canciones eran suyas, tenía todo el derecho de cantarlas, pero el alma que las hacía inmortales se la había puesto Rocío, y eso no aparece en ningún contrato. Carmen Morales, la hija mayor, siempre más diplomática que Shaila, ofreció una lectura distinta. Dijo que visitó a Juan Gabriel en su casa varias veces a lo largo de los años, que siempre hubo cariño entre ambos incluso cuando no se hablaban. Pero en algo coincidieron las dos hermanas sin ambigüedad alguna. El día que Rocío murió, Juan Gabriel no llamó a nadie de la familia para dar el pésame, ni una sola llamada. Antes de esa muerte vino la enfermedad, y ahí llegó la prueba de fuego. En 2001, a Rocío le diagnosticaron cáncer de útero. Se operó, luchó y venció. Volvió a los escenarios con una fuerza que sorprendió a todos. Grabó varios discos más, hizo una gira por España después de 10 años sin pisar su país natal. Pero en 2004, mientras grababa Alma Ranchera, los médicos le dieron la noticia que le destruyó la esperanza. El cáncer había vuelto, esta vez en los pulmones. Ese disco le valió una nominación al Grammy Latino, y en 2005 la Academia le otorgó el Grammy Latino a la excelencia musical. Se retiró a su casa de Torrelodones, cuidada por Junior con la misma devoción de siempre, y durante esos meses de quimioterapia, de noches sin dormir, de miedo, Juan Gabriel demostró exactamente lo que esa amistad significaba para él. No hizo nada, no la llamó, no le escribió, no le envió flores, no le mandó ni un mensaje a través de alguien cercano. Y mientras tanto sí viajaba a España, pero no para verla a ella. Iba a ver a Isabel Pantoja. Shaila lo contó con amargura. Cuando venía a España iba a ver a la Pantoja y no a mi madre. El 25 de marzo de 2006, Rocío murió en Torrelodones, acompañada por Junior, Carmen, Antonio y Shaila. Sus cenizas se dividieron entre España y la Basílica de Guadalupe en México, uniendo para siempre las dos patrias que la habían amado. Llegamos a la cuarta y última revelación, lo que pasó al mes y medio de su muerte. Juan Gabriel no fue al funeral en Madrid, no fue a la misa que se ofició en su honor, no fue al homenaje en la Catedral de la Ciudad de México. Su oficina informó que tenía compromisos profesionales en Estados Unidos. Su mensaje de pésame llegó a través de su página de internet, dirigido a toda la familia de Marieta, de mi Rocío, de nuestra amada Durkal, usando el apodo íntimo que solo usaban quienes la querían de verdad, después de años sin hablarle mientras se moría. Y aproximadamente un mes y medio después, dentro de su gira de 35 años de carrera, anunció un concierto homenaje en el Auditorio Nacional de México, con mariachi,
orquesta y pantallas gigantes proyectando fotografías de Rocío joven. En el escenario dijo: «Compartí con ella lo mejor de mí, mis canciones y ya ven, todos son recuerdos, nada más. Una amiga como tú es para siempre». Lo dijo sobre la mujer a la que no llamó mientras se moría, cuyo funeral no visitó porque tenía compromisos profesionales. Shaila no lo soportó. En mayo de 2006, apenas 2 meses después de la muerte de su madre, dio una entrevista donde estalló contra Juan Gabriel con toda la furia acumulada. «No me interesa nada de él. No quiero hablar de ese desgraciado. Mi mamá se fue muy dolida por lo malo que hizo». Años después, con más calma pero la misma contundencia, repitió el reclamo en televisión. «Se murió mi madre y al mes y medio estaba haciendo un homenaje Juan Gabriel de ella. Entonces digo, ahora sí haces homenajes y no hablas con ella». Esa frase le dio la vuelta al mundo hispanohablante, porque condensaba en una sola oración lo que millones sentían: la obscenidad de honrar en la muerte a quien se despreció en vida. Junior quedó destrozado tras la muerte de Rocío. Según sus propias hijas, nunca supo afrontar la pérdida. Se aisló, y el 4 de abril de 2014 murió de un infarto en España, a los 70 años, sin haber respondido nunca públicamente a la pregunta que la prensa le hizo durante 3 décadas sobre el libro de Muñoz. 2 años después, el 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió también de un infarto, en su casa de Santa Mónica, California, a los 66 años, en plena gira. Murió sin haberse reconciliado con la familia Dúrcal, sin haber explicado por qué no llamó durante la enfermedad de Rocío, cargando el mismo silencio que ella se llevó a la tumba. Carmen ofreció quizás la lectura más generosa de todas. Es posible que Alberto sufriese tanto que no supiese cómo actuar cuando ella falleció. Quizá tenía más dolor que fuerzas para llamar a mi padre. No estoy excusándolo porque no está aquí para escucharme. Ahora ya conocen lo que hay detrás de esas 8 palabras que Rocío pronunció en aquel Hotel Palace en 2005. Vale la pena antes de cerrar detenerse en lo que quedó de esta historia más allá de las heridas. Junior nunca respondió con claridad a lo que insinuaba el libro de Muñoz, pero sí dejó, en sus propias memorias de 2008 y 2011, un relato de una vida marcada por la devoción hacia Rocío. Describió con detalle los años en que la acompañó por giras y rodajes, los sacrificios profesionales que asumió sin reproches públicos, y la forma en que la enfermedad de su esposa transformó completamente su rutina diaria en los últimos años de vida de ella. Ese contraste entre un hombre que le dio 25 años de cuidado constante y un compositor que ni siquiera hizo una llamada telefónica es, para buena parte de la audiencia que sigue esta historia hasta hoy, el núcleo emocional más doloroso de todo el relato. Ni siquiera me ha llamado para ver cómo me encuentro. 30 años de amistad, 8 discos, más de 50 millones de copias vendidas entre los dos. Un libro prohibido con fotografías nunca del todo explicadas. Una pelea en Puerto Vallarta que nunca se apagó. Los celos por un disco con el Buki. La sustitución con Isabel Pantoja. Un abrazo en Monterrey que no fue suficiente. Un disco llamado Juntos otra vez, donde no estuvieron juntos ni un segundo. Un vestido copiado. Unas canciones reclamadas. Un cáncer que duró 5 años. Un teléfono que nunca sonó. Y un homenaje póstumo que su propia hija llamó hipocresía. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue orgullo? ¿Fue culpa? ¿Fue cobardía? ¿O fue simplemente que el hombre capaz de escribir las canciones más emotivas del idioma español nunca aprendió a decir en persona lo que tan bien sabía poner en un pentagrama? Nos encantaría leer su reflexión en los comentarios. Suscríbase a este canal y active la campana para seguir descubriendo, junto a nosotras, las historias que se esconden detrás de las canciones que todos hemos cantado alguna vez sin saber lo que costaron.